Muy buenas noches, damas y caballeros, honorables magistrados del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, don Milton Ray Guevara, presidente de este honorable tribunal. Leida Margarita Piña, vegana, primera sustituta del tribunal. Justo Pedro Castellano, capitaleño, juez del tribunal. Wilson Gómez, barahonero, pero azuano, juez del Tribunal Constitucional. Diré ahorita por qué. Víctor Gómez Bellé, el decano, puertoplateño y santiaguero, juez del tribunal. Hermógenes de los Santos Acosta de los Santos. Él tiene un problema, Hermógenes nació en Ocoa y entonces se fue a vivir a Jarabacoa, y Leida quiere que él diga que Hermógenes es de La Vega y Hermógenes de Azua porque nació en Ocoa. Explicaré por qué. Jotin Curi David, juez del Tribunal Constitucional, capitaleño, pero hijo de barahonero, de Jotin Cura, que fue una leyenda en la República Dominicana. Julio José, te está escondiendo, Julio José, ¿qué te pasa? Sí, de Alfonso yo lo dejé para último porque se acaba de casar. Hay que llevarlo al paso. Julio José, secretario del Tribunal Constitucional. Y mi hermano Alfonso Reyes, que es una persona con quien yo tengo una familiaridad muy cercana. Él es juez del Tribunal Constitucional y él dice que es de San John River. San John River. Eso pertenecía una vez a Samaná, me dijo Milton. Vamos a ver si es así. Luis Vargas, gobernador provincial y diputado electo. Rafael Calderón, senador de la provincia de Azua. Vecino mío porque eres de La Loma y yo soy del Barro. Rafael Hidalgo, alcalde del municipio de Azua. Julio Brito, Ramón Santana, Rudy González, Víctor Sánchez, diputado de la provincia de Azua. Doctora Lía Díaz, mi cuñada, médico, diputada electa. Ángel Ogando, diputado electo. César Díaz Filpo, mi hermano, gracias por el aporte. Y con él saludo a toda mi familia. Saludo a mi esposa, a mi hijo, a la esposa de mi hijo Gabriela y a mis dos nietos, que es lo que yo más quiero en la vida. A las autoridades civiles, judiciales, policiales y militares aquí presentes. Es motivo de orgullo y de gran satisfacción para mí tener el honor de presentarme en la tierra que me vio nacer, en compañía de mis compoblanos, agradecer la deferencia que ha tenido el magistrado juez presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, de escogerme como conferencista en la presentación del Pleno en esta histórica ciudad de Azua. Desde su conformación, el 28 de diciembre del año 2011, el Tribunal Constitucional Dominicano ha implementado diversas actividades, entre ellas cursos, talleres, conversatorios, congresos, persiguiendo un acercamiento con los diversos sectores del país con la finalidad de dar a conocer la labor que viene desempeñando este elevado organismo
para capacitar a nuestra ciudadanía sobre la Constitución, fortaleciendo así nuestra cultura constitucional. Una de las actividades del Tribunal Constitucional es la presentación del Pleno en las diferentes provincias del país, con el objetivo primordial de que sus habitantes conozcan los jueces que integran esta alta corte. En esta ocasión, la presentación corresponde a esta provincia, Azua de Compostela, tierra de gloria y de victorias nacionales, recio teatro de guerra donde se forjó la dominicanidad triunfante contra la agresión haitiana, no en una ocasión como suele creer, sino en múltiples ocasiones. Hace 420 años, el 5 de agosto del año 1496, Bartolomé Colón, hermano del almirante Cristóbal Colón, fundó la ciudad de Santo Domingo, la primada de América. 8 años más tarde, en el 1504, Diego Velázquez de Cuéllar, quien sería posteriormente el conquistador de Cuba, fundó la villa de Compostela de Azua. Existen diferentes versiones sobre los orígenes del nombre de esta provincia. En Perú, Azua era una bebida indígena hecha a base de maíz. En Venezuela existía un grupo de indios llamado Azua. El término es de origen indígena y quiere decir montura. Emiliano Tejeda, en su obra Palabras indígenas de Santo Domingo, señala que Azua es una palabra autóctona que los taínos utilizaban para llamar el territorio del sur de nuestra tierra desde tiempos inmemoriales. El licenciado Emilio Rodríguez de Morici destaca con relación al nombre Compostela que en los inicios de la fundación de Azua, la villa se desarrolló en tierras propiedad del mariscal Pedro Gallegos, cerca de la comunidad de Pueblo Viejo, oriundo de Santiago de Compostela, España, por cuya razón le puso este nombre, en honor a su tierra de origen. Sin embargo, Antonio del Monte y Tejada afirma en su obra Historia de Santo Domingo que se llamó Compostela en memoria de un caballero comendador llamado Diego Méndez, oriundo de Galicia, España, y que residía en Azua, y quien hospedó en su casa a Nicolás de Obando cuando éste regresaba a Santo Domingo luego de su campaña de Jaragua. El arqueólogo Gabriel Astiles, en su ensayo titulado Barreras, expresa que en Azua, detrás de cada matorral hay una historia y debajo de cada piedra hay prehistoria. No es para menos, ya que el devenir histórico de Azua comprende desde la época precolombina hasta nuestros días. A la llegada de los españoles a la isla de Santo Domingo, Azua era un itainato, es decir, un lugar donde residía la nobleza indígena. Pertenecía al cacicazgo de Maguana, uno de los 5 reinos en los cuales estaba dividida la isla, bajo la jurisdicción del cacique Caonabo. Hernán Cortés fue el primer escribano del Cabildo de Azua, desde el año de 1504 al año de 1511, y posteriormente fue el célebre conquistador de México. Azua es la cabecera más antigua de las provincias sureñas y una de las primeras ciudades fundada en el Nuevo Mundo. Se convirtió rápidamente en un centro urbano importante en la isla de Santo Domingo, tanto por su puerto como por ser el paso obligado entre los
poblados del suroeste y la ciudad de Santo Domingo. Pero el 16 de octubre del 1751, la ciudad de Azua, construida en casas de piedra, quedó sepultada por un terremoto que provocó la entrada del mar al poblado. La ciudad tuvo que ser trasladada a orillas del río Vía, en terrenos que fueron donados por la familia de don Gregorio Díaz y la señora Luisa Guerrero. Mucha gente piensa, como el senador de la provincia, que los Díaz, mi familia, vienen de ahí. Pablo Altagracia Báez, padre de Buenaventura Báez, dato que me lo aportó el magistrado Wilson Gómez, fue alcalde de Azua en el tiempo en que Jean-Pierre Riboyel invadió la parte este de la isla de Santo Domingo. Para el año de 1844, la extensión de la provincia de Azua de Compostela comprendía lo que hoy se conoce como toda la parte sur de la República Dominicana, lugar donde se encuentra ubicada en la actualidad las provincias de Elías Piña, San Juan de la Maguana, Bauruco, Independencia, Pedernales, Barahona, Azua, San José de Ocoa y Peravia. Ve, Hermógenes, que tú eres azuano. Naciste en Ocoa y pertenecía a Azua, igual que Wilson, que es barahonero y también pertenecía a Azua. Las primeras batallas para preservar la proclamada independencia, la invasión haitiana, ordenada con la aviesa finalidad de ahogar nuestra anhelada independencia, trajo como consecuencia la creación del Estado Dominicano el 27 de febrero del año de 1844. Llegó a Azua el 10 de marzo de ese mismo año. Esta agresión estaba planificada a nivel estratégico con dos dispositivos de invasión, uno por el norte y el otro por el sur, con un ejército superior a los 30.000 hombres. La invasión por el sur tenía dos columnas de 10.000 hombres cada uno, una comandada por el mismo presidente haitiano, Charles Gerald Hayne, que debía penetrar al territorio nacional siguiendo la ruta de las matas de Falfán y de San Juan de la Maguana. La otra al mando del general Sufrón, que debía seguir la dirección del llamado Camino de los Lagos, siguiendo la ruta de Jimaní y de Neiva. La estrategia consistía en que estas dos columnas debían fundirse frente al río Jura para atacar y tomar la ciudad de Azua por sorpresa. Azua, por lo tanto, era, como dicen los militares, como dicen ustedes, un objetivo estratégico intermedio que aseguraba la captura del objetivo final, que era Santo Domingo. El propósito que tenía la defensa dominicana a nivel táctico era impedir que las dos columnas haitianas se unieran para atacar a Azua. Y esto solo se logró con la acción determinada de las avanzadas dominicanas que venían combatiendo en una acción retardatriz de despliegue ordenado para retrasar la columna haitiana del Camino de los Lagos al mando del general Sufrón, al tiempo que como carnada aceleraban los enfrentamientos en la columna del general Gerald. Por el lado de los lagos, las avanzadas dominicanas al mando del capitán Fernando Taveras y del teniente Vicente Nobre lograron su cometido con una serie de pequeñas resistencias escalonadas en los alrededores de Neiva. Primero en la Fuente del Rodeo, verdadera pila bautismal de la Guerra de la Independencia. Luego en la Cabeza de las Marías y finalmente en el combate de las Ticoteas. Estos combates
restaron velocidad a la columna haitiana, que aunque tenían la prisa de llegar al punto donde se debían encontrarse con la otra columna haitiana para atacar a Azua, tuvieron que avanzar con mucho cuidado y cautela para salvaguardar y no caer en una emboscada. La columna haitiana del centro llegó a orillas del río Jura el 18 de marzo en la noche para esperar la columna del general Sufrón y así atacar a Azua el 19 de marzo en la mañana o a primera hora, cosa que no se produjo, ya que el general Sufrón llegó retrasado después de haber concluido la memorable batalla del 19 de marzo. Debo señalar que la avanzada dominicana en el centro, en San Juan de la Maguana, estuvo bajo el mando del comandante Luis Álvarez. Su trabajo operativo había sido, a diferencia del capitán Fernando Taveras, servir de señuelo a las vanguardias haitianas del presidente Gerald, poniendo poca resistencia. La batalla del 19 de marzo, conocida también como batalla de Azua. La defensa dominicana estaba bajo el mando del general Pedro Santana, que arribó a la ciudad de Azua desde la capital, a marcha forzada, con un ejército que se calcula en unos 1000 hombres, proveniente básicamente de la zona oriental del país. Sin embargo, hasta el último momento de esta acción, estuvieron llegando tropas dominicanas por barcos desde Baní. Es preciso destacar que antes de la llegada del general Santana, una serie de oficiales dominicanos oriundos de Azua y de todo el territorio sur preparaba ya la defensa nacional en esta heroica ciudad. Entre ellos mencionaremos a Antonio Duvalier, a Nicolás Mañón, a Manuel de Regla Mota, a Francisco Soñé, a José Leger, a Feliciano Martínez, a Lucas Díaz, a Luis Álvarez, entre otros. Esos oficiales sirvieron de aposentadores del grueso del ejército dominicano. La defensa dominicana, compuesta por 1200 hombres, fue totalmente exitosa el día 19 de marzo, a pesar de la enorme composición del ejército haitiano, el cual contaba con 10.000 hombres. La victoria dominicana se debió fundamentalmente al trabajo de la artillería dominicana, el uso oportuno de la fusilería y finalmente el accionar de las guerrillas dominicanas, que con machetes explotaron los cañones cargados con metrallas de los fusiles que se cebaron en la formación de masa de los haitianos. El dispositivo dominicano consistía en puntos fuertes que iban desde el centro hasta la entrada de Azua por el camino de San Juan, donde estaba la artillería de las comunidades del Barro Arriba, donde yo nací, y del Hoyito del Prado y el centro del Resolí, cuyas alturas rodeaban a Azua. El efecto combinado de estos factores fueron sellados por el resultado mortífero del machete de las guerrillas bajo el mando de Antonio Duvalier, conocido como el Centinela de la Frontera, que cayó de forma oportuna para recoger los frutos de la gran confusión y mortandad que produjeron los fuegos de una artillería que los haitianos no esperaban y los tiros oportunos de una fusilería bien apostada por los azuanos y por los sureños. Quien mejor describe esta situación es la crónica de guerra de un oficial haitiano que participó en la batalla, de nombre Dolbel Dorval, quien señala que el jefe de la vanguardia haitiana, un oficial general de gran experiencia llamado Tomás Héctor, herido en el combate, señalaba, cito, con su bastón roto por la metralla de la batería asesina
en medio de una equivocada formación cerrada que sirvió de alimento a la voracidad de nuestros cañones, entonces, en medio de la confusión cayeron como legión demonios los macheteros dominicanos. Tras una precipitada retirada haitiana que se detuvo en la ribera oeste del río Jura, los dominicanos se lanzaron a celebrar su triunfo con un desfile militar y la celebración de una junta de guerra que decidió retirarse de Azua hacia Sabanagüey, hoy territorio de la provincia Peravia, antes de Azua, para enfrentarse al ejército haitiano, contra el que ya no había sorpresas, y reforzado por 10,000 hombres más que llegaron del río Jura desde Neiva, cuando sus compañeros se lamían las profundas heridas, curaban sus heridos y enterraban sus muertos. Sin lugar a dudas, puede destacarse que la batalla de Azua produjo el estancamiento del ejército haitiano, pues este no se atrevía a perseguir las tropas dominicanas. No sería hasta mediados de abril cuando intentaron avanzar sin éxito, ya que sus columnas fueron derrotadas en las batallas del Memiso, la Isleta y el Pinal por las guerrillas dominicanas el 13 de abril del año de 1844. Además de que al intentar abastecerse por el mar, su flota fue vencida por la Armada Dominicana en la memorable batalla naval de Tortuguero el 15 de abril del mismo año. Producto de esta batalla, por mandato de la Junta Central Gubernativa, Juan Bautista Cambiaso fue el fundador de la Marina de Guerra, hoy Armada Dominicana. Después de estas derrotas y bajo la amenaza de un golpe de Estado por su fracaso militar, el presidente haitiano decidió retirarse con su ejército, cuando su dispositivo por el norte también fue derrotado por los dominicanos en la batalla de Santiago el 30 de marzo de 1844. Tras la apresurada retirada haitiana, el ejército dominicano ocupó la ciudad de Azua y lo persiguió hasta que cruzaron sus propios límites. Azua había sido incendiada por los haitianos, hecho que se iba a repetir en nuestra historia en más de 10 ocasiones durante el siglo XIX. Azua se convirtió desde el 1845 en el cuartel general del Ejército Expedicionario Sur, entonces bajo el mando del general Antonio Duvalier. Desde aquí se dirigieron a nivel estratégico batallas contra los haitianos, tales como la batalla de San Tomé en San Juan de la Maguara, bajo el mando del general José María Cabral, la batalla de Cambronal, que se libró cerca de la comunidad de Neiva y que fue gloria del general Francisco Sosa, ambas ocurridas el 22 de diciembre de 1855. Señores, el heroísmo y el valor sin límites de los pobladores de Azua y su posición geográfica convirtieron que esta comunidad fuera el epicentro militar de estos acontecimientos. En la guerra restauradora con el accionar de las tropas dominicanas, bajo el mando del generalísimo del sur, Pedro Florentino, y después bajo el mando del general José María Cabral, esta provincia, durante la guerra de los 6 años, fue un centro de conflicto entre Báez y sus opositores. Notables fueron los enfrentamientos del famoso batallón azuano y el papel de Remigio Sayas, alias Cabo Millo, que lo conocen muy bien los azuanos. De igual forma, quien fuera presidente dominicano por 2 ocasiones,
don Cesario Guillermo Azuán murió en los alrededores de Azua durante el curso de su última revolución contra el gobierno de turno haitiano. Si se recogen las batallas celebradas por la consolidación de la independencia proclamada el 27 de febrero del año de 1844, se advierte que lo que hoy se conoce como el sur de la República Dominicana y que en el año de 1844 era la provincia de Azua, el lugar donde más batallas se libraron, dentro las que sobresalen la batalla del Memiso, Tortuguero, El Número, Las Carreras y San Tomé. Historia de la Constitución Dominicana del 44 y el desempeño de los representantes de Azua. En julio del año de 1844, el general Pedro Santana se convirtió a la fuerza en presidente de la Junta Central Gubernativa. El día 24 de ese mismo mes, la Junta dictó un decreto que convocó a las asambleas electorales en cada pueblo a fin de elegir los representantes de la Asamblea Constituyente, con la responsabilidad de redactar la nueva Constitución de la República. Azua, como cabeza de departamento, eligió 2 representantes, Vicente Mancebo y Buenaventura Báez. Las principales obligaciones del Congreso Constituyente eran de redactar el texto fundamental de la República y elegir el primer ejecutivo. Elegidos los diputados constituyentes, se escogió a la ciudad de San Cristóbal para que sea sede del Congreso Constituyente, con la finalidad de darles toda la libertad de opinión y de acción a los diputados, y así sustraerlos de la influencia perniciosa del espíritu del partido, acogiendo la recomendación del cónsul francés Saint-Denis. Manuel María Valencia, diputado por Santo Domingo, fue escogido como presidente del Congreso el 26 del mismo mes, y los constituyentes comenzaron a sesionar después de recordado el extenso discurso de Tomás Bobadilla como representante del organismo que dirigía los destinos de la joven nación. Tenía 2 principales objetivos. Uno era reconocer y otorgar a la Asamblea sus facultades propias de un Congreso Nacional Ordinario, debido a que el discurso de Bobadilla era prácticamente un informe de las principales actividades del Poder Ejecutivo desde la Declaración de Independencia, y el otro, recordarle a los diputados cuáles eran las ideas políticas del momento para que pudieran sacar sus propias conclusiones. Mientras el Congreso debatía su reglamento interno y parte del proyecto constitucional, se produjo la primera decisión legislativa. La Junta había sometido a los constituyentes un proyecto de empréstito para que, actuando como Congreso ordinario, lo conocieran y decidieran su aprobación o rechazo. Los arreglos de la operación financiera habían sido hechos entre el súbdito inglés Hernán Henry y 3 representantes nombrados por la Junta. La cantidad acordada era 1.500.000 libras esterlinas que se pagarían en 30 años al 5% de interés anual. El Congreso rechazó dicha propuesta debido a que le ocasionaría un grave daño a la economía del joven país. Santana nunca pensó en la posibilidad de un rechazo, y cuando se enteró de la decisión, su descontento se manifestó mediante un decreto de la Junta Central Gubernativa, en el cual le daba facultades de enjuiciar a los legisladores
por el crimen de traición a la patria. Los términos le fueron comunicados a los diputados, advirtiéndoles que el organismo que ejercía el poder ejecutivo asumía así todos los poderes hasta que fuera sancionada la Constitución, y que por consiguiente la Asamblea debía limitarse a solo la formación de la Carta Fundamental del Estado, haciéndolo responsable de los perjuicios que pudieran resultar a la nación si persistía en sus propósitos. Santana era un dictador de cuerpo mayor, no cabe duda. La actitud de la Junta y la situación de alarma de los constituyentes llevó al diputado por Azua, Buenaventura Báez, a plantear una moción que recogiera una cuestión vital, la inmunidad legislativa. Con la aprobación de la Asamblea dio origen a la declaración de la inviolabilidad de los miembros del Congreso Constituyente. De aquí salió el tema de un azuano sobre la inmovilidad de los diputados, extendido ahora a los senadores. Una comisión integrada por Vicente Mancebo, Buenaventura Báez, Manuel María Valencia, Julián de Aponte, Andrés Rosón, preparó el programa de la Constitución y presentó el proyecto el día 22 del mes de octubre. Los representantes de Azua estaban en la comisión. Vicente Mancebo sacó el mejor provecho de la experiencia obtenida en la redacción de la Constitución de España del año 1812, así como del Acta Constitutiva de 1821, redactada junto a José Núñez de Cáceres. Hay que recordar que la Constitución del año 1812 en Cádiz, España, conocida como Constitución de la Pepa, era la constitución más avanzada de Iberoamérica en esa época. Báez, por su parte, fue elegido para ser miembro de la Asamblea Constituyente de Haití del año de 1843, la que en su momento se convirtió en la escuela de varios de los constituyentes del naciente Estado Dominicano. El historiador haitiano Tomás Madiu sostenía que Buenaventura Báez era la voz más trascendental de la referida asamblea. Báez era miembro de la comisión redactora. Decía en su informe, cito, que para que una constitución sirva de cimiento a la felicidad de un Estado, es indispensable que satisfaga las necesidades presentes, remedie los males que pusieran a los pueblos en ocasión de reconstituirse y prepare un porvenir de paz y prosperidad. Obviamente que Báez era un hombre con mucho talento, muy talentoso. La Constitución aprobada estableció que el gobierno era esencialmente civil, republicano, popular, representativo, electivo y responsable. Mantuvo como límite de la República los de la antigua colonia de Santo Domingo, dejando así sentado el desconocimiento de la ocupación mantenida por los haitianos en los pueblos de San Miguel de Atalaya, de San Rafael de Inca y de Inca. Señores, mucha gente dice que Pedro Santana era del Ceibo. Pedro Santana nació en Inca, cuando eso también pertenecía a la provincia de Azua. Las caobas, los cuales pertenecen hoy a la República de Haití, producto del Tratado Fronterizo de 1829, estableció el principio de que el poder legislativo
es el representante de la soberanía nacional. Colocó al Poder Judicial en posición independiente, mientras que al Ejecutivo lo sujetó a normas. Santana se opuso a este proyecto, ya que consideraba que dejaba prácticamente sin facultades al presidente, tomando en cuenta que la soberanía del país se encontraba en juego. Entonces se negó a ser nombrado presidente si las mejoras propuestas no se aplicaban a la Constitución. Sostenía que el poder político dominicano no debía ser civil, sino militar, a raíz del estado de guerra en que vivía la nación. El Congreso Constituyente se negó a aceptar las propuestas hechas por Santana, lo que provocó una crisis política entre la Asamblea y la Junta Central Gubernativa, que trajo como consecuencia una movilización de tropas desde Santo Domingo hasta San Cristóbal, donde se encontraba reunido el Congreso Constituyente. La crisis vio su fin cuando, por presiones de Tomás Bobadilla, se incorporó en el texto constitucional el artículo 210, el cual establecía, cito, que durante la guerra actual y mientras no esté firmada la paz, el presidente de la República puede libremente organizar el ejército y la armada, movilizar las guardias nacionales, tomar todas las medidas que crea oportunas para la defensa y seguridad de la nación, pudiendo en consecuencia dar todas las órdenes, providencias y decretos que convengan, sin estar sujeto a responsabilidad alguna. Bárbaro. Sin más oposiciones por parte de Santana y de la Junta Gubernativa, la Constitución fue proclamada el 6 de noviembre del año de 1844. Buenaventura Báez, como representante de ASO. Como se advierte, Buenaventura Báez, como muchos de nuestros hombres públicos, tuvo sus luces y sus sombras. Pero en cualquiera de los casos corresponde a la historia valorar qué pesa más en la vida de cada uno de ellos. La tarea se la dejo para que ustedes valoren qué pesa más en el caso de Báez. Hay que destacar los aportes de este representante azuano a la elaboración de la Constitución del 44. La valerosa actitud de Buenaventura Báez en el Congreso Constituyente de San Cristóbal fue inspirada en los altos principios del derecho, como en la memorable Constituyente haitiana del 43. En ambas ocasiones fue un digno representante de ASOA. Abogó por las más avanzadas normas de la democracia. Quiso darle un impulso civilizador a la adormecida vida dominicana. Intervino en los trabajos legislativos y se opuso enérgicamente a las fuerzas extrañas desencadenadas contra la Asamblea Constituyente. En el Congreso de San Cristóbal no hubo persona que prestara una mejor contribución cívica que la ofrecida por él, ya que le tocó leer en la sesión del 28 de septiembre del 44 el patriótico informe contra el oneroso empréstito ofrecido a la República por el banquero Henry. Pronunció un discurso a favor de la inviolabilidad de los miembros del Congreso. Perteneció a la comisión encargada de preparar el proyecto de la Constitución y fue su principal o uno de los principales redactores. El 24 de septiembre de 1849, Félix María del Monte decía: Buenaventura Báez, cuando este último se juramentaba como presidente de la República, cito, aparecéis llenos de los más honrosos precedentes ante la nación, cuyos sacrosantos principios
sostuviste tan dignamente como constituyente. Yo creo que se merece un aplauso. Cuando el general Santana hizo incluir por medio de la fuerza el combativo artículo 210 de la Constitución de 1844, Báez fulminó sus protestas contra esa imposición y desafió las iras del dictador. Félix María del Monte recordaba esa olvidada actitud de Báez. Cito: en el 1844, el señor Báez formaba parte del soberano constituyente de San Cristóbal. Cuando Santana, atizado por hombres que han visto la verdadera libertad de la patria con odio y con furor, marchó sobre el lugar en que se reunían los elegidos de los pueblos a la cabeza de un numeroso escuadrón de caballería, llevando en su baltriquera el sanguinario artículo 210, que ingerido en la Constitución del Estado dio frutos tan amargos y costosos. Santana introdujo en el santuario del Congreso, como Cron en el Parlamento, hacía recriminaciones a los representantes y con voz descompasada y palabras descompuestas increpaba al tenor del pacto fundamental que solo creaba poderes tutelares y no tiranuelos ni esbirros. Los miembros del Congreso devoraban el ultraje silencioso y sombrío, y algún murmullo sordo, algunos monosílabos inarticulados denotaban el descontento de una parte de la corporación. Nada más, solo una voz clara, enérgica, terrible, una voz de amenaza y de protesta se hacía oír de todos los circunstantes. Amenaza y de protesta se hacía oír todo. Esa voz era la de Buenaventura Báez, que entre otras cosas decía: señores, no consintáis jamás en admitir el artículo 210. Ese es el proteo de la fábula, mudando incesantemente de formas, y desde que lo hayáis consentido, la Constitución no existirá. Triunfó la tiranía, pero Báez protestó enérgicamente y se negó a poner su firma en la Constitución violada escandalosamente antes de su promulgación. Esa fue la actitud de Báez, representante actual. Buenaventura Báez brilló políticamente, hizo un gran aporte a los trabajos independentistas, figuró entre los nombres firmantes del manifiesto del 16 de enero del 44, ocupó la presidencia del Consejo Conservador, equivalente Rafael al Senado de la República, durante los años de 1845, 1846, 1849. Fue diputado en representación de Azua, participó de manera activa en todas las actividades de la región y desempeñó 5 veces la presidencia de la República. Lamentablemente, Buenaventura Báez, que fue el principal opositor del artículo 210 de la Constitución de San Cristóbal, terminó transitando el mismo camino de Santana al hacer uso de ese artículo cuando le tocó ser el presidente. Decía un amigo que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. El 15 de agosto del año 1848, varios azuanos redactaron un manifiesto que fue enviado a la Cámara del Tribunado de la República, en que se criticaba acérrimamente el contenido del artículo 210 de la Constitución de San Cristóbal. Desde la proclamación de la Constitución de 1844,
hasta la Constitución de 1907, el texto fundamental del Estado Dominicano consagraba la división administrativa y provincial de la nación. Es decir, que la misma Carta Sustantiva establecía la división territorial de la República Dominicana. A partir de 1907, la Constitución hacía reserva de ley, Leida, para la organización territorial de nuestro país. El artículo 39 de la Constitución del 44 establecía que el territorio de la República se divide en 5 provincias, que son, primero, Leida, Compostela de Azua. Segundo, Leida, Santo Domingo. Tercero, Leida, Santa Cruz del Seibo. Cuarto, Leida, Concesión de la Vega, tu provincia. Y quinto, Santiago de los Caballeros. ¿De dónde es Milton? Porque Milton es mitad romano y mitad de allá. De igual forma, el texto sustantivo de 1844 establecía rango constitucional para que se celebre anualmente con la mayor pompa en todo el territorio de la República la victoria de Azua del 19 de marzo, fecha en que se derrotó el ejército haitiano. No podemos dejar de destacar el nombre de diputados y senadores que en su momento pusieron en alto la representación de la provincia de Azua ante los órganos legislativos dominicanos. No me voy a referir a lo de este tiempo, para que no haya celos. En el caso de Juan Bautista Lobalace, quien en 1856 presidió el Senado consultor. De igual manera, en el 1890, Mariano Rodríguez Ojío presidió el Congreso Nacional. Para el año de 1878, el autor Wilson de la célebre obra indigenista Enriquillo, don Manuel de Jesús Galván, presidió la denominada Cámara Legislativa. Leo Virgilio Cuello, en representación de Azua, presidió el Senado de la República durante los años 1908, 1910, 1913, 1914. Valentín Ramírez Báez, en el 1886, también fue presidente del Senado. Representantes azuanos han presidido en 10 oportunidades la Asamblea Nacional y el Senado de la República. En 4 ocasiones la vicepresidencia de la Asamblea Nacional y la presidencia de la Cámara de Diputados. Para finalizar, quiero destacar que la gloriosa tierra de Azua, integrada por 10 municipios, 22 distritos municipales, 67 secciones, 369 parajes, se encuentra bañada por los ríos Yaque del Sur, Las Cuevas, Río Grande, Río Vía, Río Jura, Tábara, destacándose importantes figuras en la sociedad dominicana, en el mundo, como son Hernán Cortés, don Diego Velázquez, Héctor J. Díaz, Buenaventura Báez, Bartolomeo Legario Pérez, etc. De igual manera que la posición geográfica de la provincia ha permitido que este sea el lugar estratégico más importante de la defensa nacional. Azua, como ustedes saben, está presente en el devenir histórico desde la época precolombina hasta nuestros días, ya que aquí se encontraron los vestigios de los primeros pobladores de la isla de Santo Domingo, y en ella vivió sus últimos días y se presume fue enterrado el glorioso cacique Enriquillo,
el célebre conquistador de México, Hernán Cortés, fue escribano del ayuntamiento y en Playa Caracoles desembarcó en el año de 1973 el coronel constitucionalista Francisco Alberto Camaño Leñón. No se puede olvidar la presencia en nuestra provincia de Azua del ilustre maestro, poeta, jurista, don Emilio Prudón, autor de las letras de nuestro himno nacional. ¿Saben ustedes que él convirtió a Azua en la primera ciudad del interior del país donde se interpretó el canto patrio? Y como no se puede quedar un poema en Azua, porque es tierra de poemas, yo quiero concluir con este poema. Este poema es de José Preyeso, cubano. Yo, sin el yoísmo de los individuales, digo, he vivido en todas partes de Azua y en el mundo, y descubrí sin brújulas ni metáforas que Azua es la ciudad del sol, la capital de la cultura. Lo es porque un día de barreras ancestrales, Azua se casó con el sol. Quedó embarazada una tarde de cuaresma con viento lunar. Y una noche de huracán parió la cultura. Con las piernas abiertas al mar y sobre una guasábana dormida en el verano de un caracol del sur. La cultura de Azua tiene prediluvios y es vesperal. Desde aquel sueño de polvo, Azua tiene seso de Bayaonta y una cicatriz de sol. Azua es un esternudo de avispa. Por eso su poesía tiene ponzoñas y puede picarte si no sudas en su calor costeño y vitamínico. Muchas gracias.